Lo que estás a punto de escuchar no es un simple rumor, ni una teoría de conspiración. Es un llamado urgente a abrir los ojos, a mirar con atención lo que muchos celebran como innovación. ¿Será posible que estemos presenciando una convergencia profética que generaciones enteras esperaron sin verla? Mientras los titulares aplauden avances económicos y la gente sigue con su rutina, una maquinaria silenciosa, anclada en el lenguaje técnico de la regulación financiera, prepara el terreno para un control sin precedentes. La Escritura nos advirtió que llegaría un tiempo en que nadie podría comprar ni vender sin someterse a un sistema. Hoy, entre acrónimos, comités y plataformas digitales, vemos cómo la infraestructura tecnológica y el marco legal encajan como piezas de un reloj profético que empieza a latir con fuerza. Esto ya no es ciencia ficción, son capacidades reales. Redes que registran cada intercambio, protocolos que permiten congelar, incautar y hasta eliminar saldos con un solo clic administrativo. Reglas que exigen a los emisores de moneda digital obedecer órdenes en tiempo real, sin debate público, sin un recurso claro. Y al mismo tiempo, más y más países sincronizan sus sistemas de moneda digital con una velocidad que desafía toda lógica. Adversarios históricos que no se ponen de acuerdo en casi nada avanzan curiosamente hacia arquitecturas compatibles para supervisar, delimitar y condicionar cada transacción. ¿Es esto casualidad o diseño, seguridad o jaula, progreso o la preparación de un dispositivo global de obediencia? La narrativa oficial usa palabras tranquilizadoras: estabilidad, inclusión, eficiencia. Pero bajo esas capas, escondida entre párrafos densos, asoma una palabra que eriza la piel: destrucción. No suspensión, no investigación, sino la posibilidad de extinguir tu dinero como quien apaga una luz. De desvanecer el fruto del trabajo de toda una vida bajo la justificación de una norma, de un algoritmo, de un panel sin rostro. Si alguna vez hubo refugios, como el billete bajo el colchón o el trueque discreto, el dinero programable los vuelve simples nostalgias. No se puede enterrar un bit en el jardín, no se cose al forro de la chaqueta un código cifrado. Así, el concepto mismo de propiedad se desplaza desde lo que posees hacia lo que se te permite usar. Hoy sí, mañana ya veremos. Y quiero que entiendas, esto no es para asustar, sino para discernir. La Biblia nos enseñó que cuando digan paz y seguridad, puede sobrevenir una sorpresa. La anestesia de la prosperidad aparente adormece los sentidos. Por eso, este mensaje es un llamado a la lucidez y a la vigilancia espiritual. Si esta palabra toca tu espíritu, deja tu petición de oración en los comentarios, porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, allí hay presencia, sabiduría y dirección. Vamos a orar por discernimiento en medio de la confusión y por protección en medio del ruido. Comparte este video con quienes necesitan despertar. Dale like si sientes que esta verdad te sacude por dentro. Suscríbete y activa las notificaciones para que cuando llegue la siguiente pieza del rompecabezas, la recibas a tiempo. Imagina por un instante que despiertas una mañana y tu saldo, ese que dabas por sentado, no está. No fue un hacker anónimo, fue una orden, un protocolo cumplido con precisión. Y no hay sucursal a la que acercarte, ni gerente compasivo, ni tribunal que acoja tu reclamo. El dinero, al hacerse pura lógica, obedece a quien controla las llaves. Tal vez te digan que es por tu seguridad, por la salud del sistema, por el bien común. Y quizás lo repitan tantos expertos con tantos gráficos que casi lo creas. Pero en el fondo sabes que libertad sin propiedad real es solo una fachada, que derecho sin posibilidad de ejercerlo es una promesa hueca.
Mientras firmas y sellos se estampan en el papel en una capital, al otro lado del mundo se despliegan proyectos piloto y normativas espejo. Suenan a música técnica, pero afinan una misma melodía de control. Por eso, esta hora exige voces que adviertan sin odio, que examinen sin fanatismo. Nos llama al arrepentimiento y a la santidad, porque aún queda algo por encima de cualquier decreto, la autoridad del Creador sobre la historia. Nada de esto nos toma por sorpresa si leemos con atención las páginas que anunciaron lo que vendría. No para que entremos en pánico, sino para que estemos preparados, firmes, con aceite en la lámpara y el corazón libre del amor al dinero y lleno del amor a la verdad. Hay aspectos técnicos que vale la pena estudiar, pero por encima de la técnica está el espíritu que sopla detrás. Una cultura del descarte que permite borrar a una persona con la misma facilidad con la que se borra un archivo. Este canal no busca alimentar miedos, sino activar conciencias. No queremos que corras a esconderte, sino que te levantes a orar, a pensar, a compartir, a construir redes de apoyo real, fortaleciendo la familia, la comunidad y la iglesia. Quizá haya quienes se burlen y digan que así es el progreso. A ellos también los abrazamos, porque la verdad no se impone a gritos, se propone con mansedumbre. Si el mundo corre hacia una dependencia total de sistemas que no controlamos, más razón para anclar el alma en aquel que no cambia. Este es el tiempo de los que velan cuando otros duermen. Si este mensaje te hace eco, escribe tu petición y déjanos orar contigo. Si sientes que Dios te está hablando, no apagues esa voz. Comparte este contenido con tu familia y tus amigos. La luz no fue hecha para esconderse. Recuerda, la libertad no se mantiene sola. La verdad no se defiende sola. La fe no crece sin ejercicio. Lo que algunos presentan como un paso brillante hacia la modernidad podría ser, para quien mira con ojos espirituales, un sistema que premia la conformidad y castiga la conciencia. No te dejes distraer. La dignidad humana vale más que la comodidad. La obediencia a Dios vale infinitamente más que el aplauso del mundo. Aquí seguimos, juntos, alertas y en oración, con esperanza viva y el corazón alineado a la palabra, listos para discernir cada señal y responder con amor, firmeza y valentía. Si llegaste hasta aquí, deja tu amén en los comentarios. Cuéntanos por quién oramos hoy. Suscríbete, activa la campanita y comparte, porque lo que viene, más que asustarnos, nos convoca a estar despiertos, unidos y llenos de la paz que no depende de ningún sistema, sino del Rey que reina por encima de todos ellos. Prometen seguridad contra el robo mientras levantan ladrillo a ladrillo la arquitectura que despoja la libertad humana. Proclaman conveniencia para todos mientras preparan una incomodidad perpetua para quienes se niegan a rendir su conciencia. Anuncian beneficios relucientes que al mirarlos de cerca revelan dientes de trampa. Exhiben ventajas inmediatas que detrás del brillo ocultan cadenas pulidas y ajustadas con precisión. Y mientras los altavoces del progreso repiten paz y seguridad con insistencia hipnótica, la Escritura advierte que cuando esas palabras se vuelven consigna y eslogan, la ruina irrumpe de improviso, porque el mundo celebra una paz económica de escaparate a la vez que forja la máquina de destrucción económica que aprieta en silencio. Las naciones aplauden una seguridad financiera de titular, pero van borrando la seguridad real que nacería de la prudencia, de la diversidad y del límite al poder. Los líderes prometen prosperidad en una mano mientras con la otra programan pobreza selectiva para quien conserve la disidencia como patrimonio. Y el engaño tan fino y tan completo logra que incluso muchos creyentes confundan el brillo con la luz. No perciban que detrás de la conveniencia se esconde el control,
que detrás de la eficiencia late la servidumbre, que detrás de la innovación se levanta la opresión con rostro amable, condicionados por mensajes constantes, por recompensas rápidas, por interfaces diseñadas para adormecer, han sido guiados a valorar la comodidad por encima de la libertad, la seguridad por encima de la soberanía, la facilidad por encima de la independencia. El sistema, que conoce el pulso del deseo humano, seduce con beneficios visibles y temporales, mientras ata con restricciones invisibles y permanentes. Y es cierto que los primeros en abrazar ese sistema saborean ventajas reales, pues las transacciones parecen volar, los pagos se anuncian como más seguros, la gestión financiera luce ordenada y limpia, el error se reduce, el recibo llega en un susurro al instante. Esos beneficios, palpables al principio, son la capa de azúcar que hace eficaz el veneno, porque el sistema cumple sus promesas para quienes cumplen con él, pronto y sin reservas. Pero solo después, cuando las alternativas se han extinguido, cuando la dependencia se ha vuelto respiración, cuando la salida deja de existir, se revela el verdadero rostro, y para entonces el efectivo es memoria de ancianos. Los bancos tradicionales son fachadas vacías para series documentales. Los sistemas alternativos quedaron criminalizados por decretos redactados con eufemismos, y la economía completa late ya con dinero digital programable, obediente como soldado a un conjunto de reglas que nadie votó y que pueden alterarse con un clic de poder. No hay vuelta al origen, no hay salida lateral, no hay refugio neutro. La trampa se ha cerrado y la humanidad aplaude la jaula porque fue presentada como liberación. Más insidioso todavía es que el relato del progreso explota vulnerabilidades reales y necesidades legítimas. A las personas mayores que luchan con la tecnología se les promete simplicidad. A los pobres excluidos del sistema bancario se les promete inclusión. A los jóvenes fascinados por la novedad se les promete pertenecer a la vanguardia. Cada demografía recibe un mensaje hecho a medida, pulido por expertos, destinado a que abracen, con sonrisa confiada, su propia subordinación. Y lo que vemos no es una mera evolución tecnológica ni un simple reajuste de la economía, sino una batalla espiritual que se manifiesta a través de protocolos y pantallas, una contienda que no se libra contra carne y sangre, sino contra estructuras y potestades que usan códigos, leyes y plataformas como instrumentos, una guerra que toma la forma de monedas digitales, cadenas de bloques y biometrías que prometen seguridad mientras dibujan fronteras interiores. No son los políticos que firmaron la ley de moda, la llamada Ley Genius, quienes diseñaron los cimientos, porque ese tablero es más hondo. Son piezas movidas por fuerzas que superan su comprensión, y el objetivo no es solo ordenar transacciones, sino construir la infraestructura del culto forzado. La marca que describe la revelación final no habla primero de comercio, habla de lealtad, de a quien llamas Señor. Tomar la marca no es una decisión económica aislada, es un acto espiritual, una renuncia y una adhesión. Por eso el sistema debe aspirar a lo total, a lo universal, a lo inevitable. Si hubiera alternativas verdaderas, muchos evitarían el altar del poder. Si hubiera escapatorias auténticas, conservarían la neutralidad. Por eso el diseño empuja a cada alma a una decisión nítida: Cristo o anticristo, Dios o el imitador, salvación o condena. No habrá terreno intermedio, no habrá sombra donde esconderse tras la apariencia de neutralidad. Y aún así, aquí está la esperanza que el adversario intenta silenciar. Mientras él tiende redes de control, Dios prepara caminos de provisión. Mientras el mundo levanta rejas digitales, el cielo traza sendas de protección. Mientras el relato dominante se organiza para imponer una señal, el reino se prepara para rescatar a los fieles.
La Escritura habla de un lugar preservado en el desierto, de una mesa servida donde parecía imposible, y quien dio maná en el tiempo antiguo, quien multiplicó panes y peces contra la aritmética del hambre, quien alimentó a su profeta por vías insospechadas, ese mismo Dios sostendrá a su pueblo en la hora de la prueba. El sistema de la bestia podrá controlar el comercio humano, pero no alcanza la economía de la gracia. Podrá cerrar cuentas y bloquear accesos, pero no puede cerrar los cielos. Podrá programar el dinero, pero no puede programar las promesas. Por eso, la decisión que se acerca, aunque se vista de términos económicos y se anuncie con la jerga de la innovación, es una decisión de eternidad, es una definición de señorío. Elegirás la conveniencia que caduca o la provisión que permanece, la seguridad falsa de una marca que esclaviza o la seguridad verdadera de aquel que libera, la participación dócil en la economía del anticristo o la fidelidad activa en la economía del reino. No son preguntas para un mañana nebuloso, son preguntas que cada persona deberá responder cuando la cuenta regresiva, ya activada por leyes y marcos normativos de apariencia técnica, llegue a su tramo final. Y sin embargo, no temas, porque la fidelidad no camina sola, la protección no se agota, la provisión no se seca. Si este mensaje ha rozado tu espíritu, si has visto señales en tu entorno, si notas la urgencia de prepararte con discernimiento y coraje, compártelo en los comentarios, cuéntanos qué parte encendió tu corazón, deja tu testimonio para que otros encuentren fuerza, porque la verdad compartida se vuelve muro y lámpara. Y si anhelas más contenido que te despierte, que te equipe, que te acompañe en esta hora, suscríbete y forma parte de esta familia de vigilantes que aprende, ora y se sostiene unida. Activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Apoya con tu like si este mensaje te habló y compártelo con alguien que hoy necesita despertar. Al final de este video te aguarda la siguiente pieza de este rompecabezas profético. Una palabra preparada para edificar, para alinear, para afirmar tus pasos en el sendero estrecho. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida, resguarde tu casa, fortalezca tu fe y te guarde íntegro hasta el día de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegue el instante de elegir, cuando el brillo del sistema te ofrezca comodidad a cambio de tu conciencia, recuerda que la libertad en Cristo vale más que cualquier facilidad, que la verdad pesa más que cualquier algoritmo, que la fidelidad al Evangelio es la única firma que no se cancela. Permanece firme, mantén la lámpara encendida, afina el oído a la voz del pastor y que tu decisión sea clara, pública y gozosa, no al yugo del engaño, sí al señorío de Cristo, no a la marca del control, sí al sello del Espíritu, no a la comodidad que adormece, sí a la esperanza que despierta, porque la batalla ya comenzó. Pero la victoria pertenece al Cordero, y los que le siguen hasta el final. No puedes comprar nada sin que el sistema lo sepa. No puedes vender nada sin que el sistema lo apruebe. No puedes dar nada sin que el sistema lo permita. Y por eso hoy necesito hablarte desde el corazón, con una claridad que tal vez incomode, pero que también despierta. Porque la palabra no miente y las profecías que muchos han tratado de encerrar en metáforas son advertencias precisas sobre tiempos reales, sobre decisiones concretas, sobre un escenario que ya no es teoría, es práctica, es código, es política, es diseño y se llama dinero programable. Un dinero que no es tuyo aunque esté en tu cuenta, un dinero que obedece órdenes que no diste, un dinero que se te escapa cuando más lo necesitas, que puede negarse a moverse si las autoridades consideran que tu intención no es adecuada, que puede caducar para forzarte a gastar, que puede limitarse por zonas, por categorías, por conductas, por amistades, por creencias. Un dinero capaz de convertir la economía cotidiana en un mecanismo de control silencioso y exhaustivo.
Imagina intentar diezmar a tu iglesia y descubrir que la transferencia es rechazada porque tu congregación fue marcada por discursos no aprobados. Imagina tratar de comprar una Biblia y ver cómo la operación se cancela de manera automática, porque los libros espirituales han sido restringidos en tu área. Imagina querer ayudar a un hermano necesitado y que el sistema congele ambas cuentas bajo sospecha, no por un delito probado, sino por un patrón estadístico que un algoritmo interpretó como riesgo. Y entiende que esto no es ciencia ficción, es la consecuencia lógica de un entramado que vincula el comportamiento con el acceso, el pensamiento con la compra, la opinión con la supervivencia, todo disfrazado de innovación, de seguridad, de conveniencia. Escucha, amados, sé que a algunos esto les suena a conspiración, a catastrofismo, a exageración de púlpito. Sin embargo, hay una inquietud que no puedes apagar, una voz en tu espíritu que te llama a abrir los ojos, a discernir, a prepararte por dentro. Y no es miedo, es advertencia, es misericordia, es el Espíritu Santo alineando tu corazón para los días que corren, porque lo que se propone con marcos legales de nuevo cuño, con la llamada Ley Genius y con marcos multilaterales que avanzan al unísono, es la posibilidad de que un cambio en una línea de código altere de inmediato la economía de millones, sin debate, sin contrapesos, sin recurso. Un clic en la consola y tus ahorros valen otra cosa. Tu salario solo paga lo permitido. Tu donativo solo fluye si el destino es aprobado. Tu movilidad se negocia según tu puntaje cívico. Y si decides no cumplir, el sistema no tiene que tocarte un pelo. Basta con que te apague el monedero, que te reduzca a necesidades básicas, que te arrincone hasta que cedas. Y mientras tanto vigila, porque cada transacción se convierte en un dato. Cada compra dibuja un hábito, cada envío revela un vínculo, y todos esos puntos, unidos por inteligencia artificial, forman el mapa íntimo de tu vida. Un mapa más nítido que cualquier cámara, más persistente que cualquier archivo, más invasivo que cualquier registro, capaz de predecir cambios de rutina, de señalar amistades incómodas, de detectar grupos que se reúnen fuera de los templos habituales, de marcar disidencias antes de que tú mismo las nombres, capaz incluso de castigarte en retrospectiva cuando cambien las reglas y lo que ayer fue permitido mañana se convierta en motivo de sanción, y entonces tu historial será suficiente para cerrarte puertas, para negarte acceso, para reducirte a un perímetro de compras y a un catálogo de productos determinados por otros. La maldad de este proyecto está en su sutileza, en su capacidad de moldear voluntades sin barrotes, de quebrar familias sin gritos, de volver rehenes a los más cercanos mediante condiciones que impiden compartir, que destruyen el saldo del que ayuda, que obligan a escoger entre lealtad y subsistencia. Y no te engañes, esa fractura íntima ya fue anunciada porque no hace falta adoctrinar si el hambre hace el trabajo, si la presión invisible convence. Si la amenaza elegante de perderlo todo basta para que calles la fe en el cajón de los recuerdos. Por eso te hablo hoy, para que no calles, para que te plantes en la verdad con mansedumbre y firmeza, para que fortalezcas tu interior, para que no negocies convicciones por conveniencias, para que no confundas paz con resignación, ni modernidad con sumisión, porque lo que se viene vende su rostro como protección contra el fraude y se presenta como un salto al futuro, como inclusión y progreso, pero debajo late el precursor de un sello que no necesita tatuarse en la piel para gobernarte, porque ya viaja en el teléfono, en la tarjeta, en el código que autoriza o deniega, ya camina en la pauta de tus compras, ya aprende de tus horarios, ya clasifica tus likes, ya etiqueta tus círculos, y mientras algunos aplauden la eficiencia, a nosotros nos toca velar, orar, hablar, actuar con sabiduría y con amor,
construir comunidad sólida, volver al discernimiento, recordar que el reino no se negocia, que la esperanza no se compra, que la fe no depende de permisos y, sí, organizarnos, porque no estamos aquí solo para informar. Estamos aquí para formar una familia de vigilantes que permanece de pie cuando llegue la hora de la prueba. No un club del susto, sino un movimiento de obediencia, de compasión y de claridad, donde cada testimonio suma, donde cada voz importa, donde cada preparado espiritual fortalece a los demás. Por eso te invito a suscribirte, a compartir este mensaje, a dejar en los comentarios lo que Dios te ha hablado en estos días, a contar cómo te está guiando, a preguntar, a discrepar con respeto, a unirte en oración con los que están luchando, a entrenarte en prácticas sencillas que devuelvan libertad a tu vida cotidiana, a aprender a dar sin intermediarios cuando sea posible, a apoyar a tu comunidad con creatividad y transparencia, a examinar herramientas, a exigir límites, a implicarte en las decisiones que se toman en tu ciudad y en tu país, a no entregar tu criterio por comodidad, a no renunciar a tu derecho a disentir, a no permitir que te definan por el saldo de una aplicación. Sé que hay quienes dirán que esto es exagerado, que nadie busca controlarlo todo, que el sistema es neutral y que los usos serán siempre benignos, pero el problema jamás ha sido la tecnología, sino el corazón humano y su inclinación a dominar. Por eso insisto, volvamos a la fuente, a la escritura que no se dobla, a la oración que abre camino, a la comunión que sostiene, y mantengamos los ojos abiertos para ver lo que muchos prefieren pasar por alto. Porque la hora no nos pide pánico, nos pide valentía, inteligencia y fe. Si este mensaje te resonó, no lo ignores. Esa inquietud no es casualidad, es convocatoria, es preparación, es un llamado a estar despiertos, a hablar con gracia y verdad, a preparar a los tuyos a forjar hábitos que no dependan del permiso de un algoritmo, a construir redes de apoyo que no puedan apagarse con un botón, a recordar que el amor perfecto echa fuera el temor y que el reino avanza cuando el pueblo decide vivir sin cadenas interiores. Hoy, más que nunca necesitamos una iglesia lúcida, humilde y valiente que no se rinda a la comodidad, que no delegue su responsabilidad espiritual a plataformas, que no venda su voz por descuentos, que no confunda silencio con prudencia. Y si estás listo para caminar con nosotros, este es tu lugar, este es tu tiempo, esta es tu familia de vigilantes. Suscríbete, comparte, ora, actúa, persevera, porque aunque el sistema pretenda verlo todo, no puede leer los corazones rendidos. Y ahí, donde nadie más manda, es donde se decide el verdadero rumbo de tu vida. Lo que hoy está en juego trasciende un debate técnico y toca el territorio más íntimo de la conciencia, porque cuando el dinero se vuelve un interruptor administrado por sistemas opacos, cualquiera que se niegue a actuar contra sus convicciones corre el riesgo de ver sus recursos congelados sin defensa posible. Y no hablo solo de individuos, también de comunidades enteras que podrían despertar con sus cuentas vaciadas por un algoritmo que decide que su mensaje es inaceptable. En ese escenario, la persecución ya no necesita barrotes ni patrullas. Basta una orden silenciosa que apaga la vida cotidiana, que convierte la libertad en un formulario denegado, que vuelve sospechosa la compasión y castigable la fe. Hay quienes, al mirar este paisaje, recuerdan advertencias antiguas y ven en esta centralización total una réplica moderna de viejas profecías, no necesariamente como metáfora literaria, sino como una descripción precisa de lo que ocurre cuando una imagen abstracta de poder exige conformidad y la disidencia se penaliza no con golpes ni gritos, sino con el más frío de los silenciamientos. El financiero, ese que no deja marcas visibles, pero desgarra por dentro.
el que impide comprar medicinas a un niño, el que interrumpe el pan que sostiene a un hogar, el que vuelve un invierno interminable porque la calefacción se quedó del lado de lo permitido y la conciencia del lado de lo prohibido. A veces, la muerte no llega en un instante, llega en cuotas, y cada cuota es un trámite rechazado, una puerta que no se abre, una transferencia que no pasa un cajero, que ya no existe un mostrador que te mira con distancia porque solo admite un tipo de pago que te pide renunciar a algo que no puedes traicionar. Y cuando esa asfixia es programable, cuando cada compra deja un rastro perfecto, cuando cada paso dibuja un mapa de relaciones, de gustos, de miedos, entonces la intimidad se vuelve mercancía, la confianza se vuelve frágil y la discrepancia se vuelve un riesgo existencial, porque no se discute con argumentos, se castiga con apagones selectivos. No es casual que el efectivo se esté marchitando entre aplausos, no por decreto explícito, sino por una coreografía de estímulos que vende conveniencia como si fuera libertad. Millas de sonrisa, recompensas que parecen regalos, aplicaciones que prometen controlar mejor la vida mientras la vida se encoge al tamaño de una pantalla que decide por ti, con una rapidez que no admite réplica. Llamar modernidad a la obediencia no la convierte en virtud, y confundir eficiencia con justicia nos hace aceptar como progreso lo que es, en esencia, un traslado de poder hacia manos que nadie elige, hacia mesas donde la democracia es un invitado decorativo. Quienes justifican este giro con promesas de seguridad olvidan que toda herramienta de control termina buscando una causa que la legitime, y cuando el instrumento existe, siempre aparece el motivo, siempre surge la excepción, que de tanto repetirse se transforma en regla. No se trata de negar la tecnología ni de demonizar la innovación. Se trata de recordar que el dinero no es solo una cifra, es un símbolo de cooperación social, una promesa de futuro, un puente entre desconocidos, y si ese puente puede retirarse con una instrucción automática, entonces la ciudadanía se reduce a una credencial revocable, la dignidad a un permiso temporal. Por eso urge hablar de límites, de salvaguardas, de redundancias que protejan al disidente, al minoritario, al que piensa distinto, al que reza distinto, al que no reza, al que cuestiona, al que investiga, al que se equivoca y vuelve a empezar. Porque la libertad se prueba en los márgenes, no en el centro cómodo del consenso. Hay una corriente extraña que parece empujar a gobiernos rivales, a modelos económicos opuestos, a culturas que no comparten idioma ni historia, hacia el mismo diseño de control, una sincronía demasiado perfecta para atribuirla solo a la inercia tecnológica, como si una voluntad sin rostro hubiera descubierto que la manera más eficaz de vencer a una sociedad no es amedrentarla, es seducirla con promesas y después cerrar las salidas. De un lado, montañas de discursos fogosos que simulan conflicto. Del otro, la calma burocrática de quienes estandarizan protocolos, normativas, plataformas, hasta que todo resulte compatible con un tablero donde los jugadores ya no importan solo el guión. No hay conspiración que valga cuando las decisiones están a la vista, cuando la arquitectura del sistema dice más que los lemas. Cuando las brechas se llenan con incentivos que vuelven raro lo que antes era normal. Y de pronto, pagar con billetes se vuelve sospechoso. Sacar efectivo, un capricho caro, mantener una cuenta alternativa, una extravagancia que deberá justificarse ante oficinas que ya no atienden rostros, atienden patrones. Algunos países ya recorrieron ese camino y pueden contarlo, no con alarmismo, sino con la lucidez de quien vio cómo se cerraban las ventanillas, cómo desaparecían los cajeros, cómo las tiendas colgaban avisos de solo pago digital,
cómo la palabra flexibilidad se usaba para encubrir la palabra dependencia. Y sin embargo, allí donde el cerco aprieta, nace también la creatividad cívica. La cooperación pequeña que no cabe en gráficos oficiales, la comunidad que comparte y sostiene la voz, que aprende a decir no con serenidad y argumentos, a exigir auditorías, transparencia, arquitectura abierta, derechos que no se evaporen al primer cambio de términos y condiciones. Este no es un llamado al miedo, es una invitación a la lucidez, a encender la conciencia con calma, a revisar nuestras rutinas y preguntarnos dónde entregamos poder sin darnos cuenta, dónde la comodidad sustituyó a la responsabilidad, dónde delegamos la custodia de lo que somos en manos que no rinden cuentas. También es un llamado a cuidar el lenguaje, a no regalar palabras nobles como modernización, inclusión, avance, para justificar mecanismos de exclusión selectiva, a no confundir comunidad con audiencia, fe con consigna, convicción con dogma digital. Si tienes una historia de resistencia tranquila, cuéntala. Si descubres una práctica que preserva tu autonomía sin aislarte del prójimo, compártela. Si te preocupa lo que ves, pregunta con respeto, busca la conversación difícil, esa que no cabría en una etiqueta, y si crees, ora con los ojos abiertos, porque la oración no es evasión, es vigilancia con esperanza. Si no crees, participa igual, porque la libertad de conciencia necesita tanto de creyentes como de escépticos, de profesionales de la tecnología, como de abuelos que recuerdan que hubo un tiempo en que el vecino era un nombre y no un perfil. Es posible construir un espacio donde lo digital sea herramienta y no dueño, donde el dinero sea medio y no mordaza, donde la diferencia no sea sinónimo de sospecha, y ese espacio empieza en decisiones pequeñas, en preguntar por alternativas, en apoyar a quienes ofrecen opciones, en premiar con nuestra preferencia a quienes respetan la diversidad de medios de pago, en exigir leyes que contemplen salidas de emergencia para la disidencia legítima, en recordar que ningún sistema merece tanta confianza como para entregarle sin reservas nuestra posibilidad de vivir con dignidad. Que nadie te diga que preocuparte por esto es exagerado. La historia demuestra que las libertades se pierden poco a poco y se recuperan con paciencia, con alianzas improbables, con valentía serena. Quizá no podamos cambiar la marea de un día para otro, pero sí podemos decidir cómo nos encuentra, si anestesiados frente a la comodidad fácil o despiertos con la conciencia nítida, dispuestos a defender ese pequeño territorio donde se cruzan la fe, la razón y la vida diaria. Ese lugar donde una decisión moral no debería costarte el pan, ni el abrigo, ni el derecho a cuidar a los tuyos. De ese tamaño es la conversación que debemos sostener. Y de ese tamaño puede ser también la esperanza, si elegimos alimentar una cultura que prefiere la libertad imperfecta a la eficiencia impecable de un control sin rostro. Una cultura que honra la diferencia, que protege la conciencia, que nunca confunde el silencio forzado con la paz.